Muy buenas tardes, amada congregación de Catedral de la Alabanza. Mi nombre es José Navarrete y pertenezco al Ministerio de las Artes. En esta oportunidad vamos a compartir una nueva cápsula de oro y es para mí un privilegio tremendo de parte del Señor tener esta oportunidad. El énfasis de nuestro mes ha sido el versículo de Romanos 8, versículo 6. Vamos a leer la versión Reina Valera del 60. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a dar un contexto entonces del capítulo 8 del libro de Romanos. Este capítulo está en la sección central de la carta, ¿cierto?, de Pablo a los cristianos que están en Roma. Es una carta muy importante por la riqueza teológica que aporta al Nuevo Testamento. Y en los capítulos anteriores de la carta, en el 5, 6, 7, Pablo expone las siguientes doctrinas: la justificación por la fe, la gracia de Dios, el papel de la ley en la salvación, y llegamos a la lucha entre la carne y el espíritu. Y aquí es donde nosotros vamos a estudiar entonces un poco más a fondo. El capítulo 8 de Romanos comienza con la gloriosa afirmación siguiente. Leamos Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloriosa afirmación para comenzar este versículo. Y me quedó dando vuelta entonces donde dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estudiando la palabra, yo me preguntaba, ¿cuál es la condenación? ¿Qué es la condenación? Y recordé el Evangelio de Juan, el capítulo 3, porque nosotros siempre nos quedamos en Juan 3:16, ¿cierto? En la gloriosa, ¿cierto?, manifestación y versículo por excelencia evangelístico. Pero 2 versículos después hay una tremenda verdad que Jesús nos comparte. Vamos a leer el Evangelio de Juan 3, 17 y 19. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí viene una tremenda declaración en el versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tremenda declaración, ya que entendemos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dado que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero nosotros que estamos en Cristo no tenemos condenación. El capítulo continúa con la siguiente declaración en Romanos 8:5. Vamos a leer este versículo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El capítulo prepara, ¿cierto?, todos estos versículos para llegar a nuestro énfasis mensual, que es el versículo 6 de Romanos 8. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. En este momento vamos a entrar entonces en materia y vamos a desglosar 3 palabras de este versículo. Nos vamos a enfocar en la palabra ocuparse, que viene del griego phronema, que deriva de la palabra phroneo, que significa lo siguiente. Atención: ocuparse, ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión. Por implicación, estar dispuesto mentalmente, interesarse uno mismo
con preocupación y obediencia a algo, pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, de estar solícito, poner en la mira, hacer caso. Eso es el ocuparse. Entonces, si leemos nuevamente el versículo, dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, el ejercitar la mente en la carne, el tener una inclinación, estar dispuesto mentalmente a las cosas de la carne, interesarse en la carne con preocupación y con obediencia, estar solícitos, poner en la mira las cosas de la carne y hacer caso a la carne. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte. Veamos una segunda palabra que es la palabra carne, que viene del griego sarx, es decir, el cuerpo como opuesto al alma o al espíritu, o como un símbolo de lo que es externo, o por implicación la misma naturaleza humana con sus debilidades físicas, morales y sus pasiones, o específicamente un ser humano como tal, la naturaleza humana. Entonces, ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué es la carne? Lo contrario, lo opuesto, ¿cierto? Al alma y al espíritu, a lo externo, con nuestras debilidades físicas, morales y nuestras pasiones. Entonces podemos decir que ocuparse, o sea, ejercitar la mente, estar dispuesto, ¿cierto?, a enfocarnos, a ocuparnos de las cosas físicas, de nuestras pasiones, a la naturaleza humana, es muerte. Continuaremos con una siguiente palabra de este versículo, que es la última palabra del versículo, que es vida y paz, y nos vamos a enfocar en la palabra paz, que viene del griego eirene, que significa paz, y literalmente o figuradamente, y por implicación significa prosperidad. Cuando estaba estudiando esto, mi mente hizo así. Dije, ¿por qué la paz está ligada a la prosperidad? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Y se me vino a la mente el Salmos 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, 1, en su tiempo, 2, su hoja no cae, y 3, todo lo que hace prosperará. Vemos entonces una referencia entre la palabra prosperará, ¿cierto?, con que la palabra paz también tiene esa implicación. Entonces, de esta palabra prosperará, de Salmos 1, versículo 3, ¿cierto?, vamos a ir al hebreo para ver la palabra prosperará. Y la palabra es salax, disculpen mi pronunciación si no es perfecta, que significa empujar hacia adelante, en varios sentidos, literalmente o figurativamente, acometer, ser bueno, tener éxito, lograr una meta, pasar, prosperar, y también significa servir. Aquí quedé nuevamente con mi mente, sentí que se me abrían los ojos y decía: Señor, cuando tú nos das vida y paz, esa paz implica prosperidad, y la prosperidad, ¿cierto?, no es simplemente la prosperidad económica, ¿cierto? La prosperidad es integral, la prosperidad tiene que ver con ir hacia adelante, tiene que ver con ser bueno, con ser exitoso, con lograr las metas, con prosperar, pero también con servir. Y decía: Padre, ¿en cuántas veces me he sentido, ¿cierto?, me he sentido prosperado, y entiendo que el servicio está ligado a esto? Entonces yo decía, en los peores momentos, en los momentos de más aflicción,
necesitamos servir. Necesitamos servir. Necesitamos, ¿cierto?, ser buenos. Necesitamos avanzar. Que es el concepto de prosperar. Y Dios nos va a dar esa paz. Esa paz con prosperidad, ¿cierto?, ligada al servicio. Yo estaba durante la tarde cuando estudiaba esto, decía: oh, Señor, esto a mí me está alimentando, me está abriendo los ojos. Decía, quiero compartirlo con mis hermanos. Porque qué maravilloso es entender que podemos, ¿cierto?, servir en medio de las dificultades de estos tiempos. Tiempos que no han sido fáciles, tiempos que no han sido, ¿cierto?, muchas veces con buenas noticias, pero Dios está con nosotros y nos dice, ¿cierto?, que nos ocupemos de las cosas del Espíritu y que no nos ocupemos de la carne porque es muerte. Ocupémonos de las cosas del Espíritu porque es vida y paz. Maravillosa declaración. Para ir cerrando como conclusión, este capítulo de Romanos 8 tiene muchas referencias, ¿cierto? Hay declaraciones muy famosas y nos vamos a quedar con dos de ellas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo voy a repetir porque es una tremenda declaración. Antes, en todas estas cosas de la carne, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre eterno, en esta hora, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, humildemente para pedirte perdón, Señor. Para pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos ocupamos de las cosas de la carne antes que las cosas del Espíritu, Dios. Y tú nos llevas, Señor, y nos dices claramente: preocúpense de las cosas del Espíritu. Perdónanos, Señor, nos humillamos delante de ti, queremos enmendar nuestras sendas, Señor. Y en esta hora humildemente nos comprometemos a ocuparnos de las cosas del Espíritu que traen vida y paz a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro hogar. Eterno Dios, te glorificamos en esta hora. Te damos la gloria y honra a ti porque tu Santo Espíritu está presente para redarguirnos, para enseñarnos en tiempo y fuera de tiempo. Y en esta hora tú, Señor, nos has hablado claramente. Te glorificamos, Dios, te exaltamos y te damos toda la gloria y honra a ti. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Como siempre, es un privilegio tener esta oportunidad. Que tenga una bendecida semana. Buenas noches.